Hola, habitantes de las sombras. Soy Dante, y estoy feliz de tenerlos aquí, listos para otra historia que les helará la sangre. Antes de empezar, dejen en los comentarios de qué país me ven y a qué hora ven este relato. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse y activen la campanita para no perderse ninguna de las historias que les traigo cada día. Ahora, prepárense, porque lo que viene les hará mirar 2 veces cada sombra en su habitación. Desde que tengo memoria, siempre hubo algo oscuro en la casa de mi madre. No era solo la humedad de las paredes viejas, ni el crujir de la madera podrida en las noches más frías. Era algo más, algo que se sentía en la piel, que se arrastraba por el aire como un susurro incomprensible. Me llamo Camila, y lo que voy a contarles no es una simple historia de amor prohibido ni un relato barato de brujería de pueblo. Esto fue real. Esto destruyó vidas. Vivíamos en un pequeño pueblo de Veracruz, rodeado de manglares espesos y ríos que parecían interminables. Cuando mi madre conoció a Joaquín, yo tenía apenas 13 años. Él era un hombre fuerte, curtido por el sol, con las manos ásperas de trabajar la tierra, y una sonrisa que, para mí, en ese entonces, era más temible que amable. Nunca me cayó bien, aunque a mi madre le brillaran los ojos cada vez que lo veía llegar. Al principio, todo parecía normal. Joaquín se mudó con nosotras después de unos meses de noviazgo. Traía consigo un par de cajas viejas y un olor a tabaco y sudor que impregnó cada rincón de la casa. Pero con el tiempo, las cosas comenzaron a cambiar. No sabría decir exactamente cuándo empezó todo. Quizá fue aquella noche en que escuché a mi madre llorar en la cocina, mientras él le hablaba en susurros furiosos. O tal vez fue cuando encontré, enterrado en el patio trasero, un frasco lleno de cabellos y uñas. Pero lo peor fue el cambio en mí. Sin darme cuenta, comencé a obsesionarme con Joaquín. No era amor ni admiración. Era algo más profundo, más oscuro. Una necesidad enfermiza de tener su atención, de que sus ojos me miraran como miraban a mi madre. Yo no odiaba, y a la vez, lo deseaba. Era como si algo, desde el fondo de mi alma, me estuviera empujando a hacer lo impensable. Un día, mientras revisaba los cajones viejos de la abuela, que había muerto en circunstancias extrañas hacía algunos años, encontré un pequeño libro encuadernado en cuero negro. No tenía título. Sus páginas estaban llenas de símbolos que no entendía y de instrucciones escritas en un español antiguo y retorcido. Entre las páginas, había recetas para amarres, rituales de atracción, invocaciones a espíritus oscuros. La tentación fue más fuerte que la razón. Una noche, mientras mi madre dormía profundamente, realicé el primer ritual. Siguiendo las instrucciones al pie de la letra, mezclé miel, canela, mi sangre menstrual y un mechón de cabello de Joaquín que había robado de su peine. Lo até todo con un hilo rojo y lo enterré bajo su cama, justo en el centro, donde nadie pudiera encontrarlo. Al principio no pasó nada. Me sentí ridícula, sucia, una niña estúpida jugando a ser bruja. Pero después, lentamente, comenzaron los cambios. Joaquín empezó a buscarme con la mirada. Primero, de forma disimulada, luego, abiertamente. Sus gestos se volvieron más torpes cuando estaba cerca de mí, su voz más temblorosa. Un día, mientras mi madre cocinaba, me rozó la mano accidentalmente. El calor de su piel me recorrió como una descarga eléctrica. No era amor lo que yo sentía, era poder. A medida que avanzaban las semanas, intensifiqué los rituales. Cada vez que podía, agregaba algo más, una vela negra encendida a medianoche, una oración susurrada en voz baja, dibujos extraños hechos con ceniza detrás de las puertas. Me obsesioné tanto que dejé de lado a mis amigas, a mis estudios, a mi propia madre. Una tarde de lluvia, ocurrió lo que temía y deseaba. Mi madre había ido al mercado del pueblo, y Joaquín y yo nos quedamos solos en casa. Yo fingí no escuchar sus pasos acercándose por detrás. Sentí su aliento pesado en mi nuca, su mano rozando mi hombro,
temblorosa, insegura. Camila, susurró mi nombre como si fuera una súplica, como si yo fuera la respuesta a todos sus miedos. No sé quién dio el primer paso. O tal vez sí, y prefiero no recordarlo. Pero esa tarde, en medio de esa casa vieja, maldita por generaciones de secretos, algo se rompió para siempre. Después de eso, todo se volvió más oscuro. Joaquín no podía alejarse de mí, aunque su rostro mostrara un horror creciente. Era como un perro encadenado, incapaz de resistirse. Mi madre comenzó a sospechar. Me miraba raro, evitaba dejarme sola con él. Las peleas entre ellos se hicieron diarias, violentas. Hasta que una noche, mi madre desapareció. Nadie supo qué pasó. La policía local, acostumbrada a cerrar los ojos ante todo lo que oliera a problema doméstico, apenas hizo preguntas. Seguro se fue con otro, decían en el pueblo. ¿Quién sabe qué haría para merecerlo? Pero yo sabía la verdad. 2 días después de su desaparición, mientras limpiaba la cocina, encontré algo debajo del fregadero, un pequeño bulto envuelto en un paño rojo. Al desenvolverlo, vi un pedazo de tela de mi madre, empapado en sangre seca, y junto a él, un puñado de huesos pequeños, quebradizos. Mi estómago se revolvió, y apenas tuve fuerzas para no gritar. Esa noche, soñé con ella. La vi parada al pie de mi cama, descalza, empapada de lluvia, con la cara demacrada y los ojos llenos de un odio tan intenso que casi me desmayé del terror. No habló. Solo me miró, y luego señaló hacia el patio trasero. Me levanté temblando. Salí bajo la tormenta, con el corazón golpeándome las costillas. Cavé con las manos, la tierra blanda y húmeda bajo mis uñas, hasta encontrar algo duro, un pedazo de hueso, luego otro, y otro. Me di cuenta de que había enterrado a mi propia madre. La culpa fue insoportable. Pero lo peor no era eso. Lo peor era Joaquín. Se había vuelto un cascarón vacío, un ser dominado por una pasión enfermiza y violenta. Ya no era el hombre que alguna vez había conquistado a mi madre. Ahora era una sombra, y yo, su carcelera. Quise revertir el hechizo. Busqué en el libro alguna forma de romperlo, pero cada página parecía más oscura, más ilegible. Las palabras parecían moverse, burlarse de mí. Cada ritual de rompimiento requería un precio, y no era uno que estuviera dispuesta a pagar. Una madrugada, mientras el viento silbaba entre las rendijas de la casa, escuché un ruido proveniente de la cocina. Tomé una linterna y bajé, el corazón en la garganta. Allí estaba Joaquín, de pie, con la mirada perdida, murmurando palabras en un idioma que no conocía. En sus manos sostenía el mismo libro que yo había usado, sus dedos entrando por las páginas. «No hay salida», dijo, como si hablara con alguien que yo no podía ver. «No hay salida». Y entonces, sin previo aviso, se arrancó los ojos con las uñas. El grito que soltó fue tan desgarrador que estoy segura de que todo el pueblo lo escuchó. Cayó de rodillas, gotando sangre, mientras yo retrocedía horrorizada, incapaz de moverme, incapaz de pensar. Desde esa noche, Joaquín dejó de ser humano. No podía hablar, no podía ver, pero me seguía por la casa, olfatándome como un animal ciego y rabioso. Vivía en la oscuridad, alimentándose de los cestos que yo dejaba, gruñendo en las esquinas. Era mi creación y mi maldición. Los vecinos comenzaron a preguntar. Se inventaron historias para explicar los gemidos que salían de la casa por las noches, las sombras que se veían tras las ventanas. Nadie se atrevía a entrar. Yo tampoco podía irme. La casa estaba viva, atada a mí, al libro, a los pecados que había cometido. Y cada noche, cuando el viento aullaba entre los manglares, oía la voz de mi madre, susurrando mi nombre con odio, reclamándome. «Camila. Camila». Sabía que esto no había terminado. Durante días, estuve atrapada en un estado de vigilia constante, como si el sueño fuera un privilegio que ya no me pertenecía.
Cada rincón de la casa respiraba junto a mí, las paredes crujían como si tuvieran vida propia, y el aire estaba tan espeso que me costaba tragar. Joaquín, o lo que quedaba de él, se arrastraba por los pasillos. A veces, al doblar una esquina, me lo encontraba de frente, tambaleándose, con sus cuencas vacías y sangrantes fijas en algún punto indescifrable. Su olor era insoportable, una mezcla de carne podrida y desesperación. Una noche, incapaz de soportarlo más, tomé la decisión de quemar el libro. Esperé hasta que Joaquín se acurrucó en un rincón oscuro, balbuceando en esa lengua muerta que me helaba la sangre. Saqué el libro de debajo de las tablas sueltas del piso donde lo había escondido y lo llevé al patio trasero. Allí, armé una fogata improvisada con ramas secas y encendí un fósforo con manos temblorosas. Cuando la primera página del libro tocó las llamas, un chillido agudo estalló en el aire, como si hubiese prendido fuego a un animal vivo. El viento se levantó de golpe, furioso, apagando la fogata casi de inmediato. El libro cayó al suelo, ileso, como si la misma tierra lo protegiera. La desesperación me invadió. Comencé a golpearlo contra las piedras, a desgarrarlo con las uñas, pero no se rompía, no se quemaba, no sangraba. Y entonces, escuché la risa. Una carcajada baja, femenina, que resonó alrededor de mí. Me giré en círculos, buscando su origen, pero no había nadie. El miedo era tan real que podía sentirlo corriendo por mis venas como hielo líquido. Esa noche, decidí irme. No importaba si la casa me arrastraba de nuevo, no importaba si Joaquín me seguía. Iba a huir. Llené una mochila con algo de ropa, el poco dinero que tenía escondido, y un cuchillo oxidado que encontré en la cocina. Salí sin mirar atrás, ignorando los lamentos que surgían desde el interior de la casa, ignorando las súplicas distorsionadas de Joaquín. Corrí hasta llegar al pueblo, con las piernas arañadas por las llamas y la lluvia empapándome hasta los huesos. Nadie estaba en las calles a esa hora, solo los perros callejeros, que me miraban con ojos brillantes y hostiles. Me refugié en casa de doña Ramona, una anciana que había sido amiga de mi abuela. Era conocida en el pueblo como curandera, aunque muchos la acusaban de ser bruja. Golpeé su puerta con todas mis fuerzas hasta que me abrió. «¿Qué haces aquí, niña?», gruñó, sujetando una vela temblorosa. No supe qué decir. Solo caí de rodillas, llorando como una criatura perdida. Ella me miró largo rato antes de hacerse a un lado para dejarme pasar. Su casa era pequeña, pero acogedora. Hierba secándose en las vigas, frascos con líquidos extraños sobre los estantes, santos de yeso en cada esquina. Me dio un poncho seco, un té amargo que me revolvió el estómago, y me obligó a sentarme frente a ella. Cuando le conté todo, no del libro, no de Joaquín, no de mi madre, no se sorprendió. «Ese libro, no debiste tocarlo», dijo, con la voz cargada de una gravedad que me heló el alma. «Era de tu abuela. Y antes de ella, de su madre. Es un grimorio de sangre. Solo pasa de mujer en mujer, y solo a aquellas capaces de sostener la maldición». Le supliqué que me ayudara, que me dijera cómo romperlo todo, cómo liberarme. Ella suspiró, cerró los ojos por un momento, y luego, sin decir más, comenzó a preparar algo. Sacó una vela negra, un espejo pequeño y rajado, y un puñado de tierra que, juraría, olía a cementerio. Colocó todo sobre la mesa y me miró a los ojos. «Lo que sea que ataste, solo puede desatarse con muerte. Pero no basta con la muerte física. Debe ser un sacrificio, uno que borre el pecado de raíz». No entendí de inmediato. «¿Qué quieres decir?». «Tú eres el pecado», Camila susurró. «Para liberar a Joaquín, para limpiar el nombre de tu madre, debes pagar con tu vida». El silencio que siguió fue absoluto. Solo el crujido del fuego en la chimenea rompía la quietud. No podía aceptar eso. No iba a morir por algo que había hecho siendo una niña tonta y manipulada. Me levanté de golpe,
derribando la silla, y corrí fuera de la casa de doña Ramona, ignorando sus gritos que me llamaban. Corrí hasta perderme entre las calles de tierra y las casas cerradas. El cielo era una manta negra salpicada de relámpagos lejanos. Todo olía a humedad, a tormenta, a desesperación. Cuando llegué al borde del manglar, me detuve, sin aliento, con el pecho ardiéndome de tanto correr. Y allí, bajo el árbol de ceiba más antiguo del pueblo, estaba Joaquín. No sé cómo llegó antes que yo. No sé cómo, ciego y roto como estaba, supo encontrarme. Estaba de pie, inmóvil, como una figura de pesadilla esculpida en la oscuridad. Camila, murmuró, su voz gutural, casi irreconocible. Camila, vuelve. Dio un paso hacia mí. Luego otro. Sentí mis piernas flaquear, pero no podía moverme. Era como si el suelo me sujetara. No puedes huir, gruñó. No puedes dejarme. Sus manos, sucias, sangrantes, se alzaron hacia mí. Y entonces vi que algo más estaba detrás de él. Una figura femenina, translúcida, flotando entre los árboles. Mi madre. Sus ojos eran dos pozos de oscuridad. Su boca susurraba palabras que no alcanzaba a comprender. Y su mano espectral, señalaba a Joaquín. Supe, en ese instante, que ella no quería salvarme. No quería ayudarme. Quería venganza. Joaquín se abalanzó sobre mí, pero en el último segundo, me lancé hacia un lado, rodando por el lodo. Él cayó de bruces, gimiendo, arañando el suelo. Me levanté como pude y corrí hacia el cementerio del pueblo. El mismo donde estaban enterrados generaciones de nuestras familias. Corrí entre las tumbas, tropezando, resbalando. Finalmente, me detuve frente a la tumba de mi abuela. Tenía que terminarlo allí. Sabía que ese era el lugar. Saqué el cuchillo de mi mochila. Con manos temblorosas, lo clavé en la tierra frente a la lápida, cortándome la palma en el proceso. La sangre cayó sobre el nombre de mi abuela como un tributo involuntario. Te lo devuelvo. Grité al viento. Te devuelvo tu maldición. Un trueno sacudió el cielo. El viento se arremolinó a mi alrededor, levantando hojas y polvo. El suelo vibró bajo mis pies. Joaquín apareció entre las sombras, tambaleándose, jadeando como un animal moribundo. Y detrás de él, la figura de mi madre, cada vez más nítida, más sólida. Ella se acercó, lenta, casi flotando. Camila, susurró mi nombre. Y entonces, me di cuenta, no era Joaquín a quien buscaba. Era a mí. Me quedé paralizada. Mi madre avanzaba, sus pies apenas osaban el suelo, su rostro se retorcía en una mezcla de dolor y odio que jamás le había visto en vida. Atrás quedó la mujer dulce que alguna vez me abrazó en las noches de tormenta. Lo que se acercaba ahora era otra cosa. Algo que el tiempo, la rabia y la brujería habían transformado. La figura de Joaquín se desplomó de rodillas junto a una lápida, vomitando un líquido negro que se confundía con el lodo. El hedor era insoportable. Pero yo ya no podía prestarle atención. Solo podía mirarla a ella. Supe que no había escapatoria. Mi madre extendió su mano, y aunque estaba a varios metros, sentí sus dedos fríos osándome el pecho, buscando, hurgando en mi alma. Caí de espaldas contra la tierra mojada. La tumba bajo mí latía como un corazón enfermo. Entonces, supe lo que debía hacer. Aún tenía el cuchillo. Aún tenía mi sangre. Temblando, dirigí la hoja hacia mi pecho, justo donde sentía la garra invisible de mi madre hundiéndose. Ella sonrió. Una sonrisa retorcida, antinatural. Pero antes de que pudiera hundir el cuchillo en mi piel, algo me detuvo. Una voz. Una voz que no escuchaba desde que era niña. Camila, no es tu culpa. Me incorporé de golpe, mirando a mi alrededor. Junto a una cruz caída, entre la neblina, estaba mi abuela.
No era un espectro. No era una visión. Era ella, joven, como en las fotos antiguas. Con su cabello trenzado, sus ojos duros pero llenos de compasión. No debes pagar por sus pecados, dijo. Mi madre lanzó un grito agudo, inhumano. La tierra tembló bajo nosotros. Los árboles crujieron como si fueran a quebrarse. Mía. Chilló, mi sangre. Mi herencia. Mi abuela avanzó hacia ella, alzando su mano derecha, donde brillaba un pequeño relicario de plata. La luz que emanó del relicario era cegadora. Un aspuro que atravesó la niebla, quemando la figura de mi madre como si fuera de papel. Ella se retorció, gritó, intentó aferrarse a Joaquín, pero este ya no era más que un cuerpo vacío, inerte. Finalmente, con un último grito desgarrador, la figura de mi madre se desintegró en un torbellino de cenizas que el viento dispersó sobre el cementerio. El silencio cayó como un manto. Me desplomé sobre la tumba, sollozando, sintiendo el peso de años de maldiciones deshacerse en el aire. Cuando abrí los ojos, mi abuela ya no estaba. Solo el relicario de plata descansaba sobre la lápida. Lo tomé con manos temblorosas, sintiendo su calor reconfortante. Lo colgué de mi cuello y me levanté. El cuerpo de Joaquín yacía a unos metros. Su rostro estaba en paz por primera vez en mucho tiempo. Me acerqué y cerré sus párpados con cuidado. Lo siento, susurré. No sabía si me escuchaba. No sabía si, en algún rincón de lo que quedaba de su alma, podía perdonarme. El pueblo despertó lentamente esa madrugada. La tormenta se había disipado, dejando tras de sí un cielo despejado, salpicado de estrellas frías. Regresé caminando a casa de doña Ramona, el relicario aferrado en mi mano como un ancla. Ella me recibió en la puerta sin decir palabra. Solo me hizo un gesto para entrar. Pasé varios días en su casa, recuperándome. No hablábamos mucho. No hacía falta. Con el tiempo, supe lo que debía hacer. Vendí la casa. O lo que quedaba de ella. Nadie quería comprarla, por supuesto, pero finalmente un forastero, ajeno a todas las historias, la adquirió por un precio ridículo. Me fui del pueblo sin mirar atrás. Viajé de un lugar a otro, buscando construir una vida nueva, lejos de la sombra de mi madre, de la culpa, de la magia oscura que había envenenado mi sangre desde antes de nacer. Pero a veces, cuando el viento sopla de cierta manera, aún escucho su voz susurrándome en sueños. A veces, siento el relicario calentarse contra mi pecho, como si quisiera recordarme que algunas cadenas, aunque invisibles, nunca se rompen del todo. Que algunos pecados se heredan como cicatrices en el alma. Y que la sangre, al final, siempre llama a la sangre. Asterisco, asterisco. Todavía me pregunto si alguna vez seré verdaderamente libre. O si mi destino ya estaba sellado desde el primer conjuro, desde la primera palabra susurrada en aquella lengua olvidada, bajo la luna nueva, mucho antes de que yo siquiera respirara. Quizá algún día tenga el valor de abrir el relicario. Quizá encuentre dentro algo que explique todo este horror. O quizá, simplemente, encuentre el rostro de mi madre, sonriendo desde el otro lado, esperándome.